Hola, buenas tardes. Mi equipo y yo les hablaremos sobre los textos literarios. A continuación presentaré a mi equipo. Mi equipo está conformado por Jimena Alvarado Oviedo, Liliana Luna González, Jennifer Pérez Domínguez, Gleish Janet Rodríguez y María Fernanda Ruiz Camarillo. Hola, yo les voy a hablar sobre el texto literario. El texto literario se denomina todo aquel texto en el que se reconocen las características propias de algún género literario como la narrativa, la poesía, el teatro o el ensayo. Desde el punto de vista de la lingüística, el texto literario es aquel donde predomina la función poética del lenguaje, es decir, donde la composición del texto atiende fundamentalmente a la forma en sí del lenguaje, en su belleza, en su capacidad para recrearnos mundos imaginarios. El texto literario es en sentido recrea mundos de ficción, bien se trata de la relación de sucesos imaginarios, ideas, conceptos o argumentos. Como tal, un texto literario transmite sensaciones, emociones, sentimientos, ideas y pensamientos al lector. Es todo por mi parte, dejo lugar a quien continúe. Clasificación de los textos literarios. Se clasifican en género narrativo, lírico y dramático. Dentro del género narrativo se encuentran la epopeya, el mito, el cuento, la fábula, la novela y la leyenda. Dentro del género lírico se encuentran la oda, el romance, la elegía, el himno, el poema y la canción. Y en el género dramático se encuentra el entremés, el drama, la comedia, el sainete, la tragicomedia y la tragedia. Género narrativo. Un texto narrativo es un relato donde se cuenta una historia que ocurre en un lugar y tiempo determinado. La narración hace referencia a la manera de contar la historia en una forma de secuencia o con una serie de acciones que realizan los personajes. La estructura del género narrativo está compuesta por 3 partes: la introducción, donde se presenta la trama y se introduce a los protagonistas; el desarrollo o el nudo, que es donde se conocen los detalles de la historia, los personajes y los acontecimientos que van a suceder; el desenlace es el cierre de la historia, en la que se descubren todas las preguntas que surgieron durante el desarrollo del relato. Se caracteriza por la figura de un narrador que puede estar en primera, segunda o tercera persona. Los elementos del género narrativo son el narrador, que es quien cuenta la historia y puede estar presente como un personaje o ser testigo. Los personajes, estos son los que actúan en los acontecimientos que suceden en el relato, pueden ser personajes principales o secundarios. El espacio, este es el lugar o los lugares donde transcurre la historia, y el tiempo, que es el momento o época donde ocurren los acontecimientos. Género lírico. Un género literario en el que el autor transmite sentimientos, emociones o sensaciones objetivos respecto a una persona u objeto de inspiración. En cualquier momento de nuestra vida nos hemos emocionado con esos poemas de amor, con esas letras de canciones, o erizado la piel escuchando nuestro himno nacional mexicano. Género dramático. Al asistir a una obra de teatro, enfocamos nuestra atención en los diálogos y expresiones de los personajes que transmiten pasiones importantes, sobre todo por el lenguaje bello y fuerte que utilizan. Prototipos o modelos textuales. Los prototipos o modelos textuales son la forma de organizar y clasificar los distintos modelos que utiliza un emisor para elaborar un mensaje verbal o escrito. Cuando se habla de prototipos textuales, se refiere al conjunto de características que tiene un tipo de texto, siendo así visibles en la estructura del texto. Los textos presentan modalidades básicas, con características lingüísticas y textuales específicas. Una de las modalidades es la narración. Es el contar de una forma ordenada a un suceso, con diferentes fines, como informar, entretener, explicar y persuadir. La descripción expresa con palabras las características y propiedades de algo o alguien. La argumentación se utiliza una redacción directa, que debe de guardar coherencia. El diálogo
es una conversación entre dos o más personas. La exposición, esta debe comprender un hecho, conocimiento o estudio que el emisor está interesado en transmitir. Dichas modalidades aparecen tanto en lengua oral como en lengua escrita, con objetivos comunicativos como informar, explicar, compartir experiencias, divertir, persuadir, demostrar un saber determinado, entre otros. Las modalidades están presentes en las clases o tipos de textos, en su ámbito de uso literario, líricos, narrativos, dramáticos, científicos, técnicos, periodísticos y publicitarios. 6.7. Descripción. Describir es plasmar las características a detalle de un lugar, una persona o un objeto. El prototipo textual se basa principalmente del adjetivo, que sirve para calificar, señalar cualidades, delimitar rasgos y otras funciones. Los tipos de discursos son retrato, autorretrato, cronografía, hidrografía, topografía, etopeya y prosopografía. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.